del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestra ayuda está en el Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Amén. Vengan a mí todos que están afligidos y agobiados. Yo los aliviaré. Así dice Jesús, invita a todos y todas y nos llama a formar comunidades donde también todas y todos están invitados y invitadas, con sus penas, sus dolores, con sus alegrías y su gozo, donde se puede venir en confianza, con lágrimas y con dolores, y también compartir una buena risa. Desde hace algunos domingos aprendimos que Pablo comparte esta gran noticia que Dios es un Dios que se puede conocer, que es cercano. Hoy queremos hablar sobre el gran rol que juega el lenguaje en este acercamiento, en este encuentro con Dios. Comenzamos este culto con la oración de palabras del Salmo 36. Al 10. Tu justicia es como las grandes montañas. Tus decretos son como el mar grande y profundo. Tú, Señor, cuidas de los hombres y animales. Qué maravilloso es tu amor, oh Dios. Bajo tus alas los hombres buscan protección. Quedan completamente satisfechos con la abundante comida de tu casa. Tú les das de beber de un río delicioso. Porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. Brinda siempre tu amor y tu justicia a los que te conocen, a los hombres honrados. Lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos del 16 al 24. Jesús le dijo: un hombre dio una gran cena y mandó invitar a muchas personas. A la hora de la cena, mandó a su criado a decir a los invitados: vengan, porque ya está todo listo. Pero todos comenzaron a disculparse. El primero dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro dijo: acabo de casarme y no puedo ir.
El criado regresó y se lo contó todo a su amo. Entonces el amo se enojó y le dijo al criado: «Ve pronto por las calles y los callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los inválidos, los ciegos y los cojos». Más tarde el criado dijo: «Señor, ya hice lo que usted me mandó y todavía hay lugar». Entonces el amo le dijo al criado: «Ve por los caminos y los cercados y obliga a otros a entrar para que se llene mi casa, porque les digo que ninguno de aquellos primeros invitados comerá de mi cena». Es palabra de Dios. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Recuerdo momentos desafiantes como estudiante de teología, cuando tenía que leer un texto teológico bien complejo. Sufría porque leía y releía varias veces unas frases y no entendía nada. Armada con lápices de distintos colores, marcaba las palabras y hacía notas al lado. A veces me frustraba que en tanto tiempo solo había avanzado poco. Me desanimaba y me preguntaba por qué muchos autores teológicos se expresan de manera tan poco accesible. ¿Quién no conoce estos términos y no comprende estas frases largas? Queda atrás. El primer teólogo del cristianismo también es conocido por sus formulaciones complejas, pero él tuvo una meta principal: hacer llegar el Evangelio de Jesucristo a la máxima cantidad de personas posible. Por esto escribió cartas, viajó sin cansancio y soñó llegar hasta a España, el fin del mundo. Su arma principal eran su pasión y las palabras inspiradas por Dios. Escuchemos palabras del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en capítulo 14, los versículos 1 a 12. Busquen el amor y aspiren a los dones espirituales, especialmente al don de profecía. El que habla en lenguas habla a Dios, pero no a los hombres, pues nadie le entiende cuando habla en espíritu y dice cosas misteriosas. El que profetiza, en cambio, da a los demás firmeza, aliento y consuelo. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, mientras que el profeta edifica a la iglesia. Me alegraría que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más me gustaría que todos fueran profetas. Es mucho mejor tener profetas que quien hable en lenguas, a no ser que haya quien las interprete, y así toda la iglesia saque provecho. Supongan, hermanos, que yo vaya donde ustedes hablando en lenguas. ¿De qué les serviría si no les llevase alguna revelación, con palabras de conocimiento, profecías o enseñanzas? Tomen un instrumento musical, ya sea una flauta o un arpa. Si no doy las notas con sus intervalos, ¿quién reconocerá la melodía que estoy tocando? Y si el toque de la trompeta no se parece a nada, ¿quién correrá a su puesto de combate? Lo mismo ocurre con ustedes y sus lenguas. ¿Quién sabrá lo que han dicho
si no hay palabras que se entiendan? Habrá sido como hablar al viento. Por muchos idiomas que haya en el mundo, cada uno tiene sus palabras. Pero si yo no conozco el significado de las palabras, seré un extranjero para el que habla, y el que habla será un extranjero para mí. Tomen esto en cuenta, y si se interesan por los dones espirituales, ansíen los que edifican la iglesia. Así no les faltará nada. Es palabra de Dios. Pablo había observado que en la comunidad de Corinto se valoraba mucho la práctica de hablar en lenguas. Es una forma de experimentar a Dios, pero muy individual y subjetiva. Quizás la sobrevalorización de esta práctica llevó a esta comunidad a vivir divisiones que Pablo menciona en la misma carta. Pablo desea que cada comunidad se mantenga unida y crezca internamente y hacia afuera. Entonces, llama a hacer conocer a Dios de manera comprensible para cada persona y quitar todo tipo de barrera lingüística. Pablo pregunta, ¿de qué les serviría si mi palabra no les aportara ni revelación, ni ciencia, ni profecía, ni enseñanza? Si no hablan de manera inteligible, ¿cómo se comprenderá lo que dicen? Ahora, ¿qué significa esto en la vida comunitaria de la iglesia hoy? Pienso en las nuevas formas de contar el Evangelio a través de Instagram o YouTube, donde teólogos y teólogas jóvenes se dirigen en un lenguaje moderno y cercano a un público joven y muchas veces distante a la religión y la iglesia. Están convencidos que no pueden hablar con la misma retórica de la iglesia desde hace 40 años. Mirar al hocico del pueblo, como lo hizo Lutero cuando tradujo la Biblia. Expresarse en la manera como habla la mayoría de la población. Pero es tan fácil. ¿No se corre el peligro de que se reduzca el Evangelio si lo decimos de manera simple? ¿No se decae el lenguaje si hablamos como el pueblo, si nos bajamos a su nivel? ¿No es Dios inalcanzable e incomprensible y radicalmente distinto sobre quien en realidad no podemos hablar, como postuló el teólogo Karl Barth? ¿No es hablar en lenguas justamente una expresión del misterio de Dios? ¿Será que por esto nuestro lenguaje teológico y eclesiástico siempre es pesado y tiene que ser así para expresar la trascendencia de Dios? Me hace sentido. Pero por otro lado, todo hablar sobre Dios sería solo para un pequeño círculo exclusivo. El mismo Karl Barth dijo esta paradoja: no podemos, pero tenemos que hablar de Dios. Pues Jesús mismo
No se quedó en lo misterioso, escondido, exclusivo. Él revela a Dios. Él es la luz que ilumina lo divino. Jesús también habló en el lenguaje del pueblo y se acercó a los más sencillos y menos educados, a la masa, al pueblo. La Biblia cuenta que Jesús estaba consciente del desafío de la interpretación de las palabras cuando explica el significado de la parábola del sembrador. Jesús usó términos cercanos y comprensibles como Abba, papá, padre. Y sobre todo mostró con hechos concretos qué es lo que Dios quiere para nosotros y nosotras. El acto más gráfico es su muerte de entrega en la cruz. De esta manera Jesús edificó y consoló, edifica y consuela a las personas con el lenguaje de sus actos. Desde Jesús tenemos el mandato de compartir su amor y facilitar a todas las personas la participación en la comunidad que se construye en torno de su amor. Además, cuando alguien llega a comprender algo nuevo, aumenta sus conocimientos y habilidades, crece la posibilidad de tener más empatía por el otro y de esta forma se fortalece la comunidad. Y al contrario, hemos visto últimamente en tiempos de la pandemia que cuando un gran grupo de personas no tiene acceso o no comprende una información, se daña enormemente la convivencia y el bienestar de las personas. ¿Cómo podemos entonces contribuir a los procesos de comprensión? ¿Cómo podemos comunicarnos sobre los asuntos de la fe, fomentando la comprensión y también enriqueciendo el lenguaje y la capacidad de expresión? Pienso cómo los niños desarrollan el lenguaje y la comprensión. Con mis hijos me doy cuenta que no se genera por sí solo. Es un trabajo. Es constante conversar, repetir, incorporar nuevas palabras. Es explicar y graficar de nuevo lo que significa tal y tal expresión. Y esto en el lenguaje de los niños y en diversas experiencias lingüísticas. Así también tenemos que trabajar conscientemente en el lenguaje de la fe. Tenemos que aprender las formas de expresión de otros lenguajes e incorporarlas en nuestro lenguaje. Pero también hay que velar por la precisión y entrar en diálogo sobre el significado de las palabras. El lenguaje es algo dinámico que cambia constantemente y muchas palabras se les atribuye más que un significado. La forma de expresarse no es algo que un grupo de élite impone, sino se construye en largos procesos comunitarios. Coexisten distintas formas de expresión. A veces se cambian las formas de hablar de manera voluntaria, porque se descubre nuevas formas de expresión
que hacen más sentido o porque las formas antiguas discriminan y hieren, porque representan opresión y violencia. Y cuando es así, tenemos que hacer el esfuerzo de probar y usar el lenguaje con el cual probablemente más se identifican las personas con las cuales queremos comunicar. Solo de esta manera podemos realmente edificar y consolar sin excluir. Por esto les invito a reflexionar y dialogar sobre el lenguaje con respeto, con cariño, con curiosidad y con amor, como motor principal, tal como nos pide Pablo. Como siempre, están invitados, invitadas a dejar sus comentarios o escribirme un mensaje. Y la paz de Dios que sobrepuja nuestro entendimiento, guarde nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Dios, te confesamos las palabras que hemos pronunciado para herir, para odiar, palabras que han generado conflictos y separaciones. Danos un lenguaje sensible y permite que todos y todas puedan comprender lo que estamos diciendo. Haznos respetuosos cuando hablamos con otros, sobre todo con quienes son discriminados, discriminadas, que respetemos sus formas de autonombrarse, que no usemos expresiones de opresión ni racismo. Te pedimos, denos la capacidad para escuchar. Enciende en nosotros un diálogo sobre el lenguaje y los diversos significados de las palabras. Que nuestras palabras sean las únicas armas que usemos. Que nuestro hablar sea inspirado siempre por tu amor. Dios, denos la capacidad de hablar menos, pero con sentido. Y te pedimos que podamos tocar los corazones con tu evangelio. También te pedimos en estos días de la pandemia del coronavirus que seamos capaces de comprender instrucciones
para el bienestar de todos y todas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos a Dios su bendición. El Dios del amor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te tenga misericordia. Este Dios vuelva su rostro hacia ti y te conceda paz. Amén. Saludamos muy cordialmente a todos los miembros y quienes ven este culto hoy desde las otras comunidades de la ILT. Qué bueno que podemos conectarnos de esta manera. Damos gracias por sus aportes de colectas y donaciones. Recordamos que celebramos los cultos a las 11 de cada domingo y a las 21 horas los días miércoles, una oración o devocional. Y ya estamos planificando el próximo culto por Zoom, que será el primer domingo de julio. Les deseo un bendecido domingo y una semana en cual se sienten protegidos y protegidas de Dios.